Buenos días, muchas gracias por asistir. Hoy, desde el Grupo Municipal Socialista, queremos hacer esta rueda de prensa ante dos hechos insólitos, al igual que desagradables, ocurridos esta semana en el Ayuntamiento de Don Benito. En primer lugar, queremos hablar sobre una moción, la moción sobre la fusión Don Benito-Villanueva de la Serena. Nuestro grupo municipal, el lunes pasado, registró en la sede electrónica del Ayuntamiento de Don Benito una moción que pretendía, y que ahora después leeré algunos de los acuerdos, o todos los acuerdos, que pretendía pues, que debatiéramos en pleno sobre la fusión Don Benito-Villanueva de la Serena. Para nuestra sorpresa, aunque tenemos que reconocer que cada vez nos sorprende menos la actitud de este equipo de gobierno, y en concreto de la señora alcaldesa, una actitud caciquil, una actitud dictatorial en la que se coarta constantemente nuestro derecho, el derecho que tiene el Grupo Municipal Socialista, el grupo más representado en el Pleno, porque así lo decidieron los vecinos de Don Benito, pues se coarta nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de hacer oposición, negándonos incluso el poder introducir una moción, algo de lo más normal y de lo más habitual en el anterior equipo de gobierno y cuando gobernaba el Partido Popular, como no puede ser de otra manera. A pesar de ello, vimos cómo la comisión informativa que se convocaban pues no aparecía en el orden del día la moción presentada por nuestro grupo municipal. El motivo que se nos dio cuando llamamos para preguntar, evidentemente, no es otro que el que la señora alcaldesa nos dijo en el pleno ordinario celebrado el lunes pasado, y es que ella es la que decide qué puntos van en el orden del día. Es decir, ella es la que tiene la decisión de coartar el derecho que nosotros tenemos a presentar una moción tan importante como es la del proceso de fusión Don Benito-Villanueva de la Serena. Por supuesto, solicitamos los informes preceptivos. Debe haber un informe en el que se nos motive por qué no han presentado esa moción cuando iba en tiempo y forma. Palabras que el propio secretario nos ha hecho llegar. Estaba bien presentada en tiempo y forma. Hemos pedido también el informe del señor secretario de por qué no se había incluido en el orden del día. Pero como vimos que no estaba en esos puntos del orden del día, porque la señora alcaldesa había decidido que no iba, en el pleno ordinario del mes de noviembre, en asuntos urgentes, vimos sorprendidos cómo entraban 3 mociones de urgencia por parte del equipo de gobierno. Evidentemente 3 mociones que el Partido Socialista votó a favor, porque era una a favor de la discapacidad, otra era a favor de las víctimas de violencia de género. En fin, todos estábamos perfectamente de acuerdo en votar esas mociones que consideramos importantes y de trascendencia. Y exigimos al Partido Socialista que también, ya que no había sido introducida la moción de la fusión por vía ordinaria como debería haber ido, pues que se aprobara por urgencia. Nada nuevo bajo el sol. El partido Siempre Don Benito, no esperamos menos de ellos. Su único programa electoral era acabar con el proyecto más importante de la ciudad, de la comarca, de la región de Extremadura. Y por tanto no esperábamos de ellos ni que aprobaran la urgencia, ni evidentemente que debatan sobre la fusión, porque para ellos está muerta. Es verdad que nos sorprende, aunque cada vez menos, la actitud del Partido Popular, una actitud que le dice una cosa a la asociación creada recientemente a favor de la fusión, de que ellos quieren continuar con el proyecto, le han reconocido que el referéndum fue totalmente transparente y totalmente legal, eso también lo han dicho los juzgados, pero aún así tienen que seguir unidos con ese acuerdo de gobierno que tienen con Siempre Don Benito, y por lo tanto no quieren hablar de fusión. Entendemos que no quieren la fusión, no quieren luchar
por el proceso de fusión y, por tanto, votaron en contra de esa urgencia, porque para ellos debatir el proyecto de fusión en el Pleno es incómodo y les va a dejar que vean los ciudadanos cuál es realmente el pensamiento del Partido Popular. ¿Cuáles son los acuerdos de esa moción? Pues eran muy sencillos. Además de reconocer, evidentemente, que el proceso de fusión era el proyecto más ilusionante que tenía y un proyecto de futuro de nuestro municipio, pues para convertirlo en el tercer municipio más grande de Extremadura y de hacer una exposición de motivos en las que desobradamente, que podemos trasladársela a la prensa sin ningún problema, acreditamos las ventajas que supondría para nuestros vecinos y sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no?, que pudieran disfrutar de todas las ventajas de este proyecto de fusión, llevaba una serie de acuerdos porque somos conscientes de las discrepancias que han surgido entre los partidos políticos y no queremos estar de espaldas a esas discrepancias. Estamos dispuestos a llegar a acuerdos para continuar con este proyecto y este proceso de fusión. Entre esos acuerdos, y los voy a leer porque son muy claros y el ciudadano puede interpretar cuál es la actitud de todos los grupos municipales y cuál es la apuesta verdadera de todos los grupos municipales en este proyecto. El primer acuerdo es que todas las formaciones políticas que conforman este pleno son partidarias del proceso de fusión-unión entre Don Benito Villanueva de la Serena, proceso que fue respaldado por una amplia mayoría de la ciudadanía del municipio, concretamente el 66,27% en Don Benito, tal y como recoge la certificación emitida por el señor secretario del Ayuntamiento y firmada conjuntamente por los otros integrantes de la mesa electoral del voto anticipado, que fueron igualmente los encargados del recuento de dichos votos, de la que se dio cuenta en pleno el 28 de febrero del 2022. Queríamos que todas las formaciones políticas llegáramos y expusiéramos nuestro voto a favor del proceso de fusión. Los claros beneficios del proceso de fusión son asumidos por todas las formaciones políticas. Es por ello que retomaremos los trabajos ya, inmediatamente, para conseguir cuanto antes el proyecto más importante y más ilusionante de fusión, Don Benito Villanueva de la Serena. No obstante, somos conscientes de las dificultades existentes. Desde que se celebrara la consulta popular el pasado 20 de febrero del 2022, han aparecido determinadas discrepancias entre las formaciones políticas que recomiendan la necesidad de introducir mejoras en el proceso por el buen funcionamiento del mismo y en aras de un mejor clima de convivencia. La fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena debe seguir contando con el suficiente acuerdo entre los grupos municipales de Don Benito. Es por ello que todas aquellas cuestiones que hubieran sido motivo de discrepancia y que jurídicamente sea posible, podrían ser revisadas y reformuladas para hacer realidad una total unidad de acción en el proceso. En este sentido, y a pesar de que los trabajos realizados por las comisiones de trabajo que fueron legalmente constituidas y apoyadas por unanimidad de todos los grupos municipales en ambos plenos, en Don Benito y Villanueva de la Serena, trabajos que podían sin duda ayudarnos y adelantar el proceso de fusión, estamos dispuestas en aras de solucionar estas discrepancias surgidas en todo lo que sea posible, retrotraer su situación al 21 de febrero del 2022, incluyendo en las mismas, en estas comisiones, la participación de todos los partidos o grupos políticos que constituyen el Pleno del Ayuntamiento. Del mismo modo, el borrador de convenio de fusión resultante será redactado con la participación y el acuerdo de todos los partidos políticos, de todos los grupos municipales, que se comprometen a concluir el proceso de fusión en esta legislatura, en la presente legislatura. El nombre del municipio resultante de la fusión será sometido a un análisis correspondiente para que haya una propuesta única y acordada entre todos los partidos políticos que conforman los grupos políticos que constituyen el Pleno. Todos los acuerdos, evidentemente, deben proponerse y aprobarse por unanimidad o mayoría, según se establezca en los respectivos acuerdos de Pleno en Don Benito y Villanueva de la Serena. Creo que esta es la apuesta más firme del Partido Socialista
con el proceso de fusión Don Benito Villanueva de la Serena. Queremos que el Partido Popular se deje de mirar atrás, le estamos dando la oportunidad, le estamos brindando la oportunidad en esta moción, que insistiremos en llevar a pleno y en debatir en pleno para que los ciudadanos puedan escuchar las posturas de todos los grupos municipales. Pero le estamos dando la oportunidad al Partido Popular que deje atrás estas excusas de que está recapitulando información, de que hay discrepancias, de que no estaban en alguna comisión. Miren ustedes, retomemos la situación al 21 de febrero, al día después de que la mayoría de los donbenitenses votaran a favor de la fusión Don Benito Villanueva. Respetemos lo que se votó ese día y pongámonos a trabajar juntos para conseguir el objetivo del proceso de fusión. Y pongámonos a trabajar en esas comisiones informativas. El Partido Socialista está dispuesto a ello. Está dispuesto a ello. Y sin más, esto es lo que pretendíamos debatir en el pleno ordinario del mes de noviembre y lo que la actitud de la señora alcaldesa, pues como hace en cada pleno, invito a los ciudadanos y ciudadanas a que lo revisen. Por favor, son un espectáculo, son un circo. Desgraciadamente, la imagen del Ayuntamiento de Don Benito y la imagen de Don Benito es de profunda tristeza, porque se han convertido el pleno en un circo en el que la señora alcaldesa solo manipula y solo intenta coartar la libertad de hacer oposición de este grupo municipal socialista. Y hoy también queríamos resaltar, además de esta moción importantísima, queríamos resaltar pues otra sorpresa de gran importancia para la ciudad que tuvimos ayer a las 2 del mediodía. Y voy a ponerles a ustedes en contexto para que puedan saber cuál era esa sorpresa. El pleno ordinario del mes de noviembre se celebró el 27 a las 8 de la tarde, el lunes a las 8 de la tarde. En ese la señora alcaldesa evidentemente incluyó los puntos que ella decide incluir, porque nos ha reiterado por activa y por pasiva que ella es la única que decide los puntos que la ciudadanía tiene que enterarse porque se debatan en el pleno, donde no incluyó la moción de Don Benito Villanueva porque sinceramente no le dio la gana. Se incluyeron además otras 3 mociones de asuntos urgentes. Y ahora quieren hacernos creer que el lunes, es decir, no hace ni 48 horas de la convocatoria de un pleno extraordinario que recibimos ayer a las 2 de la tarde, el lunes no sabían que iban a convocar un pleno extraordinario 2 días después. Que además no había proyecto de la plaza. Este pleno extraordinario era para debatir el proyecto de la plaza y para aprobar la modificación y el suplemento de crédito para realizar el proyecto nuevo de la plaza, porque se han cargado el proyecto anterior. Pero en el pleno del lunes desconocían que había proyecto. Mi compañero Enrique Talavera le pregunta si está el proyecto de la plaza y ellos contestan que no, que todavía no estaba el proyecto de la plaza. Apareció ayer a las 2 de la tarde. Pero es este el oscurantismo al que estamos acostumbrados y el que estamos viendo y esta manera dictatorial de gobernar que tiene este equipo de gobierno. Llevan como urgente y extraordinario un expediente que conocían, que no han facilitado. Miren, ha ocurrido algo que en la democracia, en época de democracia, no había pasado en el Ayuntamiento de Don Benito. Y es que por primera vez se nos remite la convocatoria de un pleno y la convocatoria de una comisión informativa y hay una orden expresa de la señora alcaldesa de no darnos ninguna documentación al equipo de la oposición. Hemos retrocedido en derechos, se lo puedo asegurar. El Ayuntamiento de Don Benito se encuentra ahora en la época previa al 1975, donde imperaba el régimen dictatorial, porque este equipo de gobierno y en concreto la alcaldesa no respeta la democracia. Según sus propias palabras, además lo dice, pueden ustedes escucharlo. Ella decide lo que se incluye en los puntos del pleno, ella decide
a quién, si se le da o no información al equipo de la oposición. Ella interpreta la ley a su antojo, el reglamento de pleno a su antojo, y lo aplica como quiere. En definitiva y desgraciadamente, lo que he dicho antes, una imagen de don Benito realmente penosa. Claro que es urgente reactivar la obra más importante de nuestra ciudad, pero es igual de urgente e igual de importante que se haga un debate constructivo, donde hay que hacerlo sobre el proyecto, en el Pleno. Porque hemos pedido, además, públicamente, y hemos pedido en Pleno que se haga ese debate. El anterior proyecto, ese que se han cargado, porque no han sabido o no han querido, nosotros creemos que no han sabido gestionar con la anterior empresa, fue aprobado en Pleno por unanimidad. Fue aprobado en Pleno por todos los grupos municipales, o lo que es lo mismo, todos los ciudadanos y ciudadanas de don Benito votaron a favor del anterior proyecto de la Plaza de España. Se le entregó además toda la documentación a los portavoces para que la pudieran analizar. Se debatió en Pleno, lo que se hace en un ayuntamiento democrático. Hoy han llevado un proyecto con nocturnidad y alevosía, y le voy a decir por qué. Porque anoche el Partido Socialista salió a las 8 de la tarde del ayuntamiento. Allí nos plantamos para exigir que se nos diera copia, como el artículo 84 del Real Decreto de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico sobre las entidades locales, nos da la oportunidad de pedir copia de la documentación que va a Pleno. Y allí estuvimos el Grupo Municipal Socialista para que se nos diera. Desde luego, es la única culpable la señora alcaldesa de la mala tarde que tuvieron 3 funcionarios, a los cuales, desde luego, le mandamos nuestra máxima solidaridad, porque ellos no eran culpables de lo que sucedió. Ellos tenían orden de no entregarnos ninguna documentación y de no hacernos copia, a pesar de que la ley, como digo, nos avala. Tenían orden de incumplirla por parte de la señora alcaldesa. 3 horas después de estar en el ayuntamiento, 3 horas cuando ya vieron que evidentemente no íbamos a irnos de allí sin la documentación, y sobre todo porque vieron que la ley nos avalaba, el secretario del ayuntamiento tiene a bien darnos copia de todo el proyecto y de toda la documentación que va a ir hoy al pleno extraordinario. 1.177 folios tiene el proyecto, más toda la documentación para el suplemento de crédito y la modificación presupuestaria. ¿Creen ustedes que a las 8 de la tarde, cuando teníamos el pleno y la comisión informativa a las 9 de la mañana, nosotros tenemos tiempo de ver y de poder analizar esa documentación? ¿Creen ustedes que el ayuntamiento de don Benito es transparente? ¿Creen ustedes que el ayuntamiento de don Benito es democrático? Pues no, evidentemente no. Cerca de las 9 de la noche, con toda la documentación, nos fuimos y, desde luego, la única intención que tenía la señora alcaldesa era de que no pudiéramos debatir hoy en el pleno y de que no pudiéramos mostrar nuestra postura. Un auténtico espectáculo y, además, de una manera de proceder caciquil, que ella dice que no la llame dictadora. Yo no la llamo dictadora, yo digo que tiene una actitud dictatorial, y eso a las pruebas me remito. Un proyecto que es la emblema de nuestra ciudad, el centro neurálgico, pretende aprobarlo sin consenso, con la única intención de acabar con todo lo que huele a José Luis Quintana. Miren, ese es el único objetivo de siempre don Benito. No les importa el despilfarro económico que va a suponer, el tiempo que se va a alargar la obra de la plaza, solo es un capricho que ellos tienen que hacer realidad. No nos han contestado a preguntas importantes que hemos realizado durante estos plenos sobre la plaza, sobre el incumplimiento de la empresa anterior. Hemos pedido informes del mutuo acuerdo, nada, oscurantismo, nada, censura, no nos dan nada. Es una chapuza lamentable la gestión de este equipo de gobierno, una chapuza que sufrirán los ciudadanos y ciudadanas de don Benito. Solamente consta de 2 cosas esta chapuza: despilfarrar el dinero de los donbenitenses y evidentemente, cargarse la gestión del equipo de gobierno anterior. Hay una modificación presupuestaria que me gustaría también pues explicar a los ciudadanos qué sucede, cómo se llega a esos
3.300.000 euros que va a costar la Plaza de España de incremento? ¿Qué es lo que sacrifican los ciudadanos de Don Benito? Pues bien, supone una baja en determinadas partidas presupuestarias de este año. Los ciudadanos, para que lo entiendan, hay determinadas obras e inversiones que no se van a realizar, porque se van a utilizar para la Plaza de España. Con esta cosa consiguen dos cosas, con este hecho consiguen dos cosas. Una, se acaban de cargar de un plumazo una serie de proyectos que deberían de estar trabajando el equipo de gobierno en ellos, pero como se los están cargando porque están sumando ese dinero a la obra de la Plaza de España, no tienen que trabajar. Hoy decían en pleno que es que le teníamos que haber dejado los proyectos ya terminados, y en mayo este equipo de gobierno tenía que haber terminado ya el presupuesto del 2023. Bueno, es un despropósito. Es que entenderán ustedes que lo primero que hicieron fue irse de vacaciones y que el trabajo, la verdad, que es poco o nada. Son acciones populistas a lo que se dedican, pero a trabajar sobre los proyectos del presupuesto, pues no lo hacen. Y consiguen también, evidentemente, pues, bueno, gastar el dinero en un capricho, haciendo desaparecer el mejor proyecto de futuro que se había desarrollado hasta nuestro momento en nuestra ciudad. Ya sabemos que este equipo de gobierno lo que hace es eso, gastar mucho dinero, dilapidar mucho dinero, pero después no les dejemos trabajo, que ellos trabajar quieren poco. ¿Qué proyectos desaparecen? Voy a ser rápida. ¿Qué partidas presupuestarias desaparecen? Bueno, pues aplican un remanente de tesorería de 1.877.000 euros, que pronto van a gastar la herencia económica recibida por el grupo de gobierno anterior, que van a dilapidar ese remanente de tesorería sin además tener ningún tipo de reparo. Yo les pediría, y les he dicho en pleno, que por favor tengan conocimiento de que ese dinero es de los donbenitenses, no es suyo, que por lo tanto intenten gestionarlo con un poco de coherencia. Se cargan también un expediente de 439.000 euros en instalaciones deportivas. Ya el deporte puede esperar. Conservación y rehabilitación del edificio de la policía local, 225.000 euros. No sé qué dirán los sindicatos. Le aseguro que la señora alcaldesa, cuando era la presidenta de la Junta de Personal, hubiera montado en cólera si se hubiera quitado una inversión en un centro de trabajo. Alcantarillado, mejora de saneamiento, 100.000 euros. ¿No se ve? ¿No es popular? No importa, es saneamiento. Alumbrado público, 30.000 euros. ¿No se ve? No es popular, no importa. 44.000 euros en parques infantiles, los niños pueden esperar. Primero el capricho de trasladar la fuente de sitio y modificar el proyecto para que no esté el de José Luis Quintana. Los niños ya esperarán. Conservación y rehabilitación de edificios. Hay 250.000 euros por un lado y 230.000 euros por otro. Da igual. El despacho de alcaldía sí que lo han renovado y sí que lo han puesto además de diseño. Por lo tanto, el resto de edificios municipales pueden esperar. Alumbrado público hay otros 150.000. Pero claro, las bombillas no son populares y por lo tanto, pues no les van a dar ningún rédito. En total hay un gasto de 3.345.834 euros, un incremento del 81% superior al que tenía la adjudicación inicial con la suma ya de la modificación que se llevó posteriormente. 81% más de gasto en la Plaza de España. Pero en lugar de negociar con la empresa que estaba realizando la obra, de llegar a un acuerdo que hubiera supuesto un gasto bastante inferior al que hoy nos traen, deciden gastar lo que haga falta para esta modificación caprichosa. Ya han demostrado en poco tiempo que no tienen reparo en eso, en malgastar. Pensamos que para negociar, desde luego, con la empresa lo que hay que saber es gestionar y hay que tener unos conocimientos básicos, y me van ustedes a disculpar, pero este equipo de gobierno no está a la altura de poder hacer ese tipo de negociaciones. Y por lo tanto, el perjuicio lo tendrán los ciudadanos y ciudadanas de Don Benito,
que verán cómo esta obra pues, es absolutamente nos va a costar un dinero con el que no se contara. Nada más, decirles que simplemente pues la obra será mucho más cara, ya lo hemos visto, 3.300.000 euros más. La obra tardará mucho más y el tiempo nos dará la razón. Desgraciadamente perderán el comercio de la zona y los ciudadanos con las molestias y al final el ayuntamiento pues evidentemente veremos cómo los ciudadanos estaremos perjudicados por una decisión caprichosa de este equipo de gobierno. Paso la palabra a mi compañero Enrique. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Voy a añadir a las palabras de mi compañera Yolanda y añadir alguna información que creo que es importante para que toda la ciudadanía de Benito sea conocedora de en qué manos estamos y de lo que va a pasar en el futuro inmediato a corto plazo en la ciudad. Quiero recordar lo que ya ha apuntado mi compañera. Hay distintas formas de hacer las cosas y ahora, evidentemente, el equipo de gobierno actual elige la peor. Nosotros, en primicia, le presentamos el proyecto a los grupos de la oposición, tuvimos su apoyo en pleno aprobando por unanimidad dicho proyecto. También fue presentado al Consejo Social, Económico, Empresarial de la ciudad, que también dio el visto bueno al proyecto, y ahora nos convocan con nocturnidad y alevosía, como comentamos, a un pleno con menos de 24 horas y teniendo que estar encerrados en el Ayuntamiento de Don Benito hasta las 8 de la noche para que, forzando mucho y amenazando con medidas legales, nos pudiesen facilitar una copia de un documento bastante denso que por lo menos hemos tenido capacidad, porque nosotros sí tenemos capacidad, de por lo menos irlo deshilachando un poco y ahora os iré informando de esas cuestiones que creo que son importantes. Antes, me gustaría dejar claro que en el momento en el que se celebraron las instrucciones, en el momento en que se celebraron las elecciones, las obras marchaban a buen ritmo y se tenía prevista la finalización de las obras en junio de 2024. La obra se podía haber acabado perfectamente en plazo, el plazo era precisamente en junio de 2024. Y podemos hacer una comparativa, es muy sencilla para que lo entienda todo el mundo. El actual proyecto establece un plazo de ejecución de 10 meses. O sea que en 10 meses ahora a ellos les da tiempo a acabar la obra, tal y como está, con las dificultades que va a tener reanudar esta obra, y nosotros, si hubiésemos continuado, no lo hubiésemos acabado en 12 meses. Mucho me temo que esto es un plazo de ejecución poco o nada realista y precisamente de forma intencionada para no asustar demasiado a los ciudadanos de Don Benito. Yo les puedo asegurar por mi experiencia que en 10 meses esa obra no va a estar acabada. No dejan de faltar a la verdad. La palabra mentir, me gusta más la expresión faltar a la verdad que mentir, pero en definitiva es lo mismo. Uno de los motivos o excusas que han dado para no seguir con la empresa adjudicataria la obra, que por cierto lleva ya parada más de 5 meses perdidos, ahora ya no les preocupan los empresarios, ni los comercios, ni el caos de tráfico, ni que el lugar más emblemático de la ciudad para eventos esté como está. La excusa, como digo, es que los supuestos sobrecostes de la obra, como consecuencia de los fallos del proyecto que han reconocido en rueda de prensa ellos, este día del 20% que permite, según ellos, la ley de contrato. Falso. Falso. El artículo 205 de la ley de contrato habilita poder hacer modificados hasta el 50%, con lo cual la obra podría haber seguido perfectamente y se podría haber acabado en tiempo y forma. Pero claro, ¿eso qué implica? Implica tener conocimientos, implica trabajar, implica gestionar, implica sentarse con la empresa y llegar a un acuerdo para que esa gran obra de la ciudad llegue a buen fin. Pero claro, por ese camino no han querido tirar. Lo he dicho en el Pleno, el verdadero motivo de todo este despropósito es buscar excusas para destruir un proyecto aprobado por unanimidad, con la intención, y voy a usar una palabra intencionadamente, con la intención ultraconservadora de que Don Benito no avance y volver a poner una fuente y unos árboles. ¿A costa de qué? De un gran encarecimiento de la obra, que ahora os daré cifras para que sepáis el dinero que nos vamos a gastar en este capricho,
suprimir un importante número de plazas de aparcamiento para que se puedan disponer el capricho de los árboles. Y, en definitiva, la clave de este asunto está en el programa electoral de Siempre Don Benito, que es público. Sí o sí, había que modificar el proyecto para volver a disponer la fuente y los árboles. Siempre Don Benito no quiere que avance la ciudad y ha preferido parar la obra, rescindir el contrato y tener empantanado el centro de la ciudad. Ya llevamos más de 5 meses de paralización y mucho me temo que las obras no se van a iniciar en los próximos 5, 8 o 10 meses. Creo que la obra va a estar parada más de un año. Lo preocupante de todo esto es el trasfondo político que hay detrás de todo este esperpento. Aquí tenemos un claro ejemplo, además también lo comenta mi compañera. Además de lo ya ocurrido en la fusión, esto viene a ser otra prueba más de la postura del Partido Popular. Prevalecen intereses particulares frente a los generales y es lo único que justifica que el PP no se sume a nosotros para salvar el proyecto más importante de la región, que es la fusión, ni para salvar el proyecto más importante de la ciudad, que es la Plaza de España. El único motivo, intereses particulares. Y lo que es más grave, representando a gran parte de la ciudad, sacrificando los intereses generales de la ciudad. El coste. Vamos con el coste. La obra se adjudica, voy a decir números gordos, en 3,5 millones de euros. Se tramita un modificado por imprevistos que surgen, 600.000, en total 4,100.000 euros. La modificación presupuestaria que hoy se ha aprobado en pleno, que han aprobado ellos, porque nosotros nos negamos a darle soporte a algo que es insostenible, la modificación presupuestaria dota económicamente con 3,350.000 euros de más. De más. Que ya no solo es que vaya a estar parada la plaza un año, que es lo que va a estar parada, por mucha urgencia que se den en la licitación. Es que va a costar 3,5 millones más de euros de lo que teníamos pensado que costase. Para cuando quieran empezar la obra, ya podíamos haber terminado nosotros la obra nosotros. Porcentaje. Esto es un sobrecoste de un 80%, no un 10, ni un 20, ni un 30, ni un 40, ni un 50, un 80%. Señores, un 80%. Capricho, fuente y árboles. Había que poner la fuente de toda la vida y había que plantar árboles porque como no llegaron a analizar el proyecto, porque esta era una primera fase, la fuente estaba en su sitio, pero el proyecto era mucho más ambicioso. Una primera actuación, Plaza de España, una segunda fase, incorporar la Plaza del Hospicio y crear una gran Plaza de España. Y ahí es donde estaban los espacios de sombra, los espacios con los árboles y los espacios para juegos de niños. Otro tipo de espacio. Otro tipo de espacio. Cuestiones del proyecto. Voy a poner también ejemplos claros para que la ciudadanía y cualquier persona que no pueda valorar la sensibilidad con la que el equipo de gobierno está actuando en este proyecto. Desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, deja bastante que desear si se compara con el anterior proyecto. Hay varios ejemplos que denotan esa falta de sensibilidad. Y pongo 2 ejemplos muy sencillos. En la Plaza de España van a poner un centro de transformación, igual que en un polígono industrial. ¿No habría sido más adecuado buscar otra ubicación? El proyecto anterior ofrecía una imagen vanguardista y moderna. Aquí, sin embargo, prefieren plantar adelfas en la Plaza de España. Adelfas, una de las plantas más tóxicas que existen. Como decía, el proyecto anterior ofrecía una imagen vanguardista, actual y moderna. Integraba el vacío del hospicio con la intención de crear la gran Plaza de España del siglo XXI y potenciando la presencia de la Iglesia de Santiago. Era precisamente en el hospicio donde se disponían esos espacios de sombra y de árboles, como he comentado. Si en otros lugares las mentes conservadoras e inmovilistas se hubiesen salido con la suya, lo he dicho también en el Pleno, ni París tendría Torre Eiffel, ni tendría el Museo del Louvre las pirámides de vidrio, ni Valencia el Museo de la Ciencia, ni el Guggenheim en Bilbao. Don Benito no tendría su plaza actual si hace 70 años hubiese habido un movimiento como el que tenemos ahora, negacionista de todo, negándose a evolucionar y no hubiésemos tenido la plaza que ahora no se puede tocar, por lo visto.
con motivos de identidad, cuestiones que se critican tanto a nivel nacional, por motivos de identidad. Y por cierto, antes de esta actual plaza no había árboles, por mucho que la alcaldesa haya mentido en el pleno diciendo que ella sí tiene fotos de Cordero. No, antes de las fotos de Sánchez Cordero, antes no había árboles. No podemos construir en 2024 una imagen urbanística de hace 70 años, para que encima nos dure y nos hipoteque durante otros 70 años. Este tipo de errores urbanísticos se pagan y lo vamos a pagar todos. Están hipotecando el futuro de la ciudad. Estos señores que hoy gobiernan la ciudad no tienen un modelo de ciudad, no tienen claro qué tienen que hacer. Van a salto de mata. Y hoy, para terminar, decir que para mí es un día bastante triste y preocupante por la decisión que se ha tomado de cargarse el futuro, como digo, de la ciudad. Me gustaría que la ciudadanía reflexionase al respecto y en la medida de lo posible muestre su disconformidad con este acto al que hoy nos han sometido. Repito, nos han sometido. Muchas gracias.